A este predicador lo invitaron a una vigilia y Dios le reveló de que el pastor de la iglesia estaba en pecado, de que si no se arrepentía, entonces Dios le quitaría la vida. La gente se burló y dijo que era un falso profeta. Escuchen el testimonio. Algo me pasó en una ciudad. Mientras me invitaron a predicar 5 días de campaña en esa ciudad. Cuando estaba en esa ciudad, 5 días de campaña, mi hermano Josías. Yo soy de los predicadores que cuando lo invitan a una ciudad, yo voy enfocado directamente en esa campaña, no en otra actividad. Y a mí me habían invitado y me recuerdo que hubo una pastora en esa ciudad que me vio predicando. Ella había estado invitada en la campaña que me habían invitado por 5 días. Y esa pastora, donde yo estaba hospedado, ella fue allá. Y cuando ella fue allá, esa pastora me pidió encarecidamente y me dijo: mira, nosotros tenemos una vigilia y queremos que tú nos prediques esa vigilia. Yo le dije: no, pastora, Dios me habló, fue de una campaña de 5 días, yo no puedo predicar una vigilia. No, yo daba vida a predicar esa campaña de 5 días. De ahí para mi casa, no voy para otra actividad que no sea esa. Le dije así a la pastora porque yo me cuido bastante. Yo estoy aquí no por actividades, estoy aquí porque amo a Dios. Hay momentos que uno no quisiera ni predicar. Y yo sé que a usted le ha pasado. Usted le ha dicho a Dios: Señor, mejor sálvame una silla o ponme a barrer la iglesia y así yo me quiero salvar. Sea sincero, porque usted se lo ha dicho a Dios eso. Y yo me recuerdo que le dije eso a la pastora me dijo: no, espérate, mijo. Oiga lo que vamos a hacer. Yo me voy, yo te voy a dar media hora. Durante esa media hora tírate de rodillas. Si Dios te dice que vaya a la vigilia, ve. Si Dios te dice que no vaya, no vaya, te voy a entender. No hay problema, en media hora vengo para que me dé respuesta. No hay problema. Me tiré de rodillas, le dije: Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Voy o no voy? En mí estaba no ir. Pero le dije: Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Voy o no voy? El Señor me dijo: ve. Ve. Y el mensaje que va a hablar digo: gloria a Dios, así sí me gusta. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Y cuando la pastora se apareció, me acuerdo que la pastora me dijo: ¿qué te dijo Dios? ¿Va o te queda? Yo le dije: pastora, yo voy. Me dijo: ok, a tal y tal hora te esperamos allá en esa vigilia. Ya tú sabes, son media vigilia, a tal y tal hora te esperamos y te entregamos. Porque yo sé que tú vas a salir cansado de esa campaña, pero te esperamos a tal y tal hora. Cuando era el día de la vigilia, que yo llevo la vigilia, hermano, la vigilia, hermano, estaba llena de gente. Pero esa gente, hermano, era tan especial esa gente. Gente de Dios, hermano, porque no puedo decir que no eran de Dios. Gente de Dios. Pero yo estaba tan impresionado, hermano, de la santidad por fuera que había ahí en ese lugar. Hermano, había una santidad tan fuerte ahí, que los hombres usaban batola larga, usaban batola larga. Las mujeres, las faldas eran tan largas, las faldas de esas mujeres, que ellas sentadas en los sillones, las faldas cubrían todo el asiento. Y si usted caminaba, cuando viera, me pisaba la falda de las hermanas, de tan larga que eran las faldas. Usaban aquí un manto, hermano. Hasta le cubría los ojos con todo, lo que parecían eran ninjas. Le cubría todo, hermano. Y estaban ahí esas mujeres, le cubría todo eso, hermano, y se le veía la cara por aquí. Así mismo como las bocas. Había muchas así, había muchas que no estaban así. Y yo me quedé en la parte de atrás, me tiré de rodillas ahí. Y ellos tienen un verso que ellos lo malinterpretan, que está en Santiago cuando dice: porque Dios no hace acepción de personas. Un verso que está en Santiago y también está en Hechos. Y ellos malinterpretan ese verso. Y ellos no ponen silla en el altar. Ellos ponen a todo el mundo junto, pastor, evangelista, todo el mundo junto. Porque ellos dicen que delante de Dios todos somos iguales. Y ellos no suben a nadie en el altar. Y yo me quedé en la parte de atrás. Y yo me recuerdo que cuando me iban a entregar para predicar, iba yo caminando para entregarme, que me iban a entregar. Cuando yo iba caminando, yo me recuerdo que cuando me iban a entregar el micrófono, la pastora me jala por un brazo. Y cuando la pastora me jala por el brazo, ella me dice: tú no puedes pasar así. Digo yo: ¿cómo así, pastora? No puede pasar así, mijo. Digo: pero ¿cómo así? ¿Cómo que no puedo pasar así? La pastora me dice: abotónate la camisa hasta aquí. Una camisa, hermano, tenía que abotonármela hasta aquí, hasta el cuello. Y ella me dijo: abotónate la camisa hasta arriba, porque si yo no dejo subir a mis hijos los pies arriba de los muebles de mi casa, no puede venir uno de la calle también a subir los pies. Como si yo no dejo a mis hijos, tampoco voy a dejar uno de la calle. Así que eso me va a causar problemas. Así que abotónate la camisa hasta aquí arriba. Así que abotónatela, porque esa es la regla que nosotros tenemos. Y yo soy de los predicadores que no rompo reglas, hermano. Yo dije: está bien, ok, entiendo. Pero yo estaba tan sencillo, tenía un saco, pero tenía una camisa. Y la camisa que yo tenía por dentro era una camisa más pequeña que el saco. Y al ser más pequeña del saco, era pequeña del cuello. Y intenté abotonarme la camisa y no podía abotonarme la camisa. Era incómodo porque el cuello era tan pequeño que no se podía abotonar. Y yo dije: pastora, es incómodo, el botón no quiere abotonar.
puedo tocar. La pastora me dice, ay, qué problema. Digo, ¿qué hago? Entonces no predico. La pastora me dijo, no, tú vas a predicar, pero espérate. Entró a la gaveta, fue a la gaveta de la secretaria, sacó dos alfiler y me lo puso aquí, y me dijo, ahora sí predica. Me enganchó dos alfileres aquí hasta que se botonó la camisa de arriba. Cuando yo estoy predicando, me acuerdo que estoy hablando de Gedeón, como Dios había posicionado a Gedeón. Cuando estoy hablando de Gedeón, frente a mí está el esposo de la pastora, que es el pastor de esa iglesia, el que había adoctrinado esa iglesia. Y cuando estoy hablando, el Señor me dice, ¿tú ves ese señor que está ahí adelante? Digo, Señor, sí lo veo. El Señor me dice, yo quiero que tú le digas a ese señor que yo le doy la última oportunidad, que se arrepienta, que deje de estar haciendo lo que estás haciendo. Y yo me sentí tan espantado. Le dije, Señor, por esa palabra es muy dura. Eso puede causar una división. A un pastor reprenderlo así, eso puede causar una división. Eso puede causar un estrago en esta iglesia. El Señor me dijo, hazlo. Y yo me acerqué al pastor. Cuando me acerqué al pastor, yo no le di la palabra que Dios me dijo. Yo quise pasar el paño tibio. Yo le puse la mano en el hombro y le dije, pastor, así te dice el Señor, que coma y beba, pero hay cosas que tienes que ir soltando, porque Dios te va a bendecir y no quiere bendecirte así. El Señor me dijo, esa no fue la palabra. La palabra que yo te di fue una palabra diferente. Cuando cayó la unción sobre mí, le dije al pastor, ponte de pie, pastor. Y cuando él se puso de pie, yo le dije, así te dice el Señor, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, arrepiéntete, porque Dios te da la última oportunidad. Dios no le apoya pecado a nadie. El que la hace aquí la paga. Ahora sí se pusieron serio. No me da miedo esa cara, póngase como usted quiera. Hay que reprender mucha perdón, depresión, mucha sinvergüenza que hay dentro del pueblo. Hay que reprender mucho desorden. Se fueron, está bien, vayan, se le preocupan. Cuando yo le di esa palabra, el pastor se sentó tranquilo. Hermano, la alabanza en ese lugar cayó. Nadie alabó a Dios. Había una hermana de este lado que movió la boca así. Se escuchó una voz de aquel lado que dijo, ¿y quién fue que invitó a ese loco para acá? Y así mismo se escuchó la hermana fuerte, como con un espíritu de burla. Y dijo, pero este se emocionado. Oye, ¿a quién le está diciendo esa palabra el pastor? Y yo escuché eso, hermano, y eso me causó un poco de pena. Me bloqueé. Entregué el micrófono a la pastora. Cuando tomó el micrófono, ¿sabe lo que dijo la pastora? Hermano, discúlpeme, fue yo que invité a este predicador. Y todo lo que yo había predicado, aún la palabra que yo le había dado al pastor, la tumbó toda por tierra. Dijo, eso es mentira. El pastor de nuestro es un pastor de testimonio. ¿Cómo usted se atreve a decir esa falta de respeto, a profetizar eso al pastor? Yo me sentía avergonzado, hermano. Yo quería que se abriera un hoyo ahí mismo y me tragara tierra, hermano. Y yo me sentía tan mal, hermano. Y yo me recuerdo que aún así salí, hermano. Y los hermanos que estaban ahí decían, pídale perdón al pastor. Y la misma pastora en el medio del culto me dijo, pídale perdón al pastor. Pero había una fuerza más poderosa que yo, que impedía que yo le pidiera perdón. Cuando fui donde yo me operaba, allá empecé a cuestionar a Dios, Señor, ¿y qué pasó? Y fue que yo me emocioné. ¿Y qué pasó? Y allá fue la pastora y me dijo, mire, vaya, pídale perdón al pastor. Me dijo la pastora, vaya, pídale perdón al pastor. Y me intentó de convencer. Cuando yo iba a pedirle perdón al pastor y a la iglesia, así mismo escuché la voz de Dios. Yo no sé si usted se sintió tan reprendido que Dios no lo deja dar ni un paso. Me sentí tan reprendido. El Señor me dijo, no vaya nada, no le pida perdón nada. Fui yo que te mandé. Aleluya. Hermano, le dije a la pastora, no puedo, pastora. Me quedé ahí, me dijo, ok, no le pida perdón. Me dijo, echa. Hermano, ahí se regó la bomba. Ahí la gente empezó a comentar, a decir, es un falso profeta, este hombre se emocionó, el predicador que estaba en la iglesia de fulana de tal, ahí empezó a emocionarse, y ahí, hermano, se regó ese mal testimonio de mí. La gente decía, es un falso profeta, ese tipo está emocionado, le dio una profecía en emoción a fulano de tal, y ahí se regó. Yo me fui, hermano, vine para acá, para San Cristóbal, y me sentía tan mal, y entré un sentimiento como entró Jeremías, y le dije a Jehová, llene el cuarto, le dije a Jehová, yo no quiero que tú me uses más, y le traje la Biblia en la cama, le dije a Jehová, yo no quiero ya predicar, así que búscate a otro. ¿Cómo tú me dejas pasar esa vergüenza? Y le dije a Dios, Dios, me voy para mi pelota de nuevo. No voy a profetizar, no, hermano. Yo le dije, mire, no intente nunca hacer eso, Y me sentía tan mal, hermano. Y me sentía golpeado, me sentía mal. Y ahí me sentía tan mal. Estaba intentando de recuperarme. Pasó como un mes y medio. Cuando pasó ese mes y medio, me recuerdo que sonó el celular mío. Cuando sonó el celular mío, era una pastora de esa misma ciudad. La primera pastora que me había invitado.
fulano. Y me llamó, cuando me llamó que yo tomé, aló, la pastora me dijo, ¿es fulano de tal? Digo, sí, yo soy. Ella me dijo, mira muchacho, hace tiempo que yo quiero invitarte para acá. Y yo le dije, ¿quién tú eres? Soy la pastora fulana de tal. Digo, a mí, usted está equivocada, cuidado si a otro, Isa. No, no, eres tú, es a ti que quiero invitarte para acá. Le dije, pastora, pero usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando allá. Usted no sabe el testimonio mal que yo tengo allá. Y usted me está invitando. La pastora me dijo, a mí no me importa cómo esté tu testimonio. Yo lo que sé que cuando me tiro de rodillas, el Espíritu de Dios no me deja dormir. Y me dice, invita a Isa Rodríguez, invita a Isa Rodríguez, invita a Isa Rodríguez. Y él no me deja dormir. Y yo tengo que hacer lo que Dios me diga, no lo que la gente me diga. Me dijo esa pastora, digo, oh, me dijo, tú lo tienes libre para tal y tal día. Yo le digo, bueno, déjame revisar. Cuando reviso, digo, lo tengo libre. Ella me dice, tú no vas para la iglesia donde yo te invité a predicar. No, tú vas a predicar en la confraternidad de pastores. A mí me hicieron presidente de la confraternidad de pastores. Así que usted va a predicar ahí en la confraternidad de pastores. Y me dijo, pero te voy a dar una advertencia. Era en tiempo de política. Ella me dijo, mira, ahí van a ir muchos pastores y van a ir políticos. Van a ir políticos para que nosotros oremos por ellos. Yo no le doy al altar a los políticos, no le doy el micrófono a los políticos, pero ten cuidado la palabra que tú vas a predicar. Órale bien a Dios, porque no quiero burujú, me dijo así mismo, no quiero problemas. Así que órale bien, tal y tal día te espero. Llegó el día cuando estaba allá, hermano, había caído un aguacero, hicieron la actividad en un coliseo, estaba lleno de pastores, habían como 5,000 personas en ese coliseo, había muchas personas en ese lugar. Me acuerdo que Dios se manifestó tan terrible que una senadora de ahí recibió a Cristo bajo lágrimas, se convirtió, la misma gloria de Dios se había metido en ese lugar. Me recuerdo que yo estaba tan contento cuando iba saliendo de ese coliseo. Me acuerdo que la pastora que habían hecho el lío en la iglesia, que yo había dado la profecía, estaba a una distancia cerca de un palelú, estaba por allá. Cuando yo la vi, yo dije, ahí está la pastora. Yo intenté escondérmele, pero la pastora tenía la visión como águila. Cuando intenté escondérmele, la pastora gritó desde allá, fulano de tal, no te escondas, por favor, ven acá. Digo, ahí va la pastora de nuevo con la misma cantaleta. Y cuando me estoy acercando a la pastora con mi Biblia, me acuerdo que cuando me acerco a ella, le digo, pastora, perdóneme, yo me emocioné. Usted sabe que uno empezando en el ministerio, uno se emociona. Y la pastora me dijo, cállese, cállese, déjeme decirle algo. Y yo me callé y la pastora dijo, ¿usted se acuerda la profecía que usted dio allá? Digo, yo es de eso mismo que le estoy hablando. Ya yo no quiero recordarme de ese asunto. Si ya yo cometí un error, perdóname. La pastora me dijo, te dije que te calles y me deje hablar. Y cuando yo me callé, la pastora me dijo, ¿usted se acuerda? Digo, sí, yo me acuerdo. Eso fue un momento desagradable. La pastora me dijo, mira, yo no sabía algo. Y lo que yo no sabía era, bajo lágrimas la mujer está hablando. Digo, yo, ¿qué pasa aquí? Cuando la mujer está hablando bajo lágrimas, ella dice, lo que yo no sabía era, tú sabes que mi esposo tenía un ministerio. Él entraba comida a la cárcel, le daba ropa a los presos, él entraba a zapatos, entraba todas las comidas en la cárcel, ropa. Era un ministerio bien bonito. Tenía más de 18 años haciendo eso. Y yo, lo que yo no sabía era, él tuvo un problema con alguien ahí adentro en la cárcel. Y cuando él tuvo el problema, como él tiene ese ministerio hace 18 años, él entraba a la cárcel y no lo revisaban. Él entraba a la cárcel directamente porque ya era un hombre de confianza. Él le llevaba comida a los presos, le llevaba Biblia, le llevaba esto. Pero lo que yo no sabía era que mi esposo le estaba llevando droga y yo preso a la cárcel. Llevaba droga, trataba droga, le entraba dentro de los zapatos, le entraba en la Biblia y entraba esa droga en la cárcel. Tuvo, parece ser, un conflicto con un preso dentro de la cárcel y ese preso lo chivateó. Cuando ese preso lo chivateó, él ya había salido de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, la policía empezó a salir a buscar. Y me dice su esposa, yo no sabía que fulanito tenía alma de fuego. Cuando la policía lo estaba siguiendo, entró por una calle estrecha y sacó las armas de fuego, él y otros que andaban con él. Y empezó a irse a la balacera con la policía. Y la policía solamente le dio 2 tiros y lo mató. Le dio un tiro en la frente y le dio un tiro en el corazón que lo dejó muerto. Y ella, bajo llanto, bajo lágrimas, me dijo, no calles lo que Dios te revela. Porque lo que Dios te reveló fue real. Tenemos que tener cuidado como andamos delante de la presencia de Dios.
Porque hay gente que está cogiendo esto muy a la ligera. Y hay muchos problemas dentro del pueblo de Dios. Muchos problemas. Yo me quiero salvar. Usted se quiere salvar. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo andamos delante de la presencia de Dios? Ciertamente, amada iglesia, todavía hay profeta. Dios sigue hablando, pero el propósito de Dios hablar no es para condenar, no es para destruir, sino que Dios le da tiempo al pecador, al cristiano que supuestamente ya se ha convertido, para que se separe del pecado. Y Dios le advierte a través del profeta. Y muchas veces Dios habla una vez, habla dos, habla tres, habla muchas veces, y las personas no hacen caso a la voz de Dios por medio de su mensajero. Entonces Dios tiene que cumplir la palabra que da a través del profeta. Y si Dios te está hablando a través del profeta, es porque te ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios seguirá usando a hombres y mujeres para revelar lo oculto que hay en medio del pueblo, a fin de que se aparten del camino malo, porque lo que Dios exige en cada uno de nosotros es una vida en santidad, para que la bendición de Dios nos pueda alcanzar. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y lo pongas por obra. Dios te bendiga.